Ok, voy a pedirle que busquen sus Biblias el libro de Apocalipsis, capítulo 12. Apocalipsis, capítulo 12. Pensé que Juan Marco iba a pasar, pero no pasó, así que... Así que... Ok, bueno. Apocalipsis 12, 11. Dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Lo repito, y ellos le han vencido. Vamos a cambiar ellos por nosotros. Y nosotros le hemos vencido. Ahora dígalo conmigo. Y nosotros le hemos vencido por medio de la sangre del Cordero, de la palabra del testimonio y de menospreciar nuestras vidas hasta la muerte. Padre, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que seas tú ministrando a nuestras vidas y que nosotros, oh Dios, podamos comprender, Señor, más de ti y caminar en esa enseñanza, en eso que tú nos estás dando. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Quisiera volver a tomar un tema que por algunos viernes estuve dando y paramos por un tiempo, pero quiero retomar esto, que tiene que ver con los beneficios o el intercambio que Jesús o que acontece en la muerte de Jesucristo y las cosas que nosotros recibimos a raíz de ese pacto, a raíz de lo que Jesucristo hace. Y si ustedes tienen el material que la pastora le estuvo predicando en la mesa de mentoreo, lo pueden ver también allí, pero quiero trabajar esto porque creo que es una parte necesaria y hay mucha gente que necesita manejarse en estas cosas, sobre todo conocer cuáles son nuestros derechos y cuáles son qué es lo que recibimos por el pacto de Jesucristo. Cuando leemos este texto de Apocalipsis dice que nosotros le hemos vencido. Esa frase de le hemos vencido implica que la victoria aconteció en un momento y que estamos recibiendo los beneficios de esa victoria. Dice, le hemos vencido. Cuando un jugador o alguien en una competencia gana en un tiempo y recibe un premio, él está disfrutando el premio ahora porque lo venció allá. Es lo mismo que ha sucedido. Nosotros le hemos vencido allá, ya le hemos vencido. ¿Cómo le vamos a vencer? Entonces describe una condición en la cual nosotros tenemos que manejarnos diariamente. Por eso tenemos que ver cómo llegar a esta condición. Ese verso es clave, uno de esos versos que yo les recomiendo a la gente que lo aprenda de memoria, porque nos da la característica más importante. Somos vencedores por medio de la sangre del Cordero, la sangre del pacto. Somos vencedores por la palabra del testimonio, porque podemos dar un testimonio, podemos establecer el pacto y somos vencedores porque podemos poner nuestra vida para que la vida de Cristo sea en nosotros. Entonces, así vamos a estudiar el primer punto. El primer punto es: Jesús es llamado el Cordero de Dios. El cuerpo de Jesucristo sirvió como un sacrificio en dos áreas. El primer intercambio que sucede es que nosotros debíamos morir, pero Cristo muere por nosotros. El sacrificio de Jesús fue perfecto. El primer intercambio, la primera parte de este gran intercambio que sucede en el pacto es que ahora nosotros no necesitamos morir por el pecado. Jesucristo ya murió y su pago es perfecto.
Cuando uno va a un restaurante y termina de comer, ¿qué pasa? Tiene que pagar, ¿verdad? Ahora, si viene y usted está en el restaurante y viene el mesonero y le dice, ya la cuenta está paga, ¿qué va a hacer usted? ¿Vuelve a pagar? Nos da alegría, nos da gozo. Cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, la deuda que nosotros teníamos ya fue paga. ¿Qué vamos a hacer ahora? Agradecerle. Pero, ¿qué hacíamos cuando nos dijeron que nos pagaron la cuenta en el restaurante? Estábamos contentos, estábamos felices. ¿Por qué no estamos felices ahora? Fíjate que dijeron, vamos a dar gracias, pero ninguno dijo, voy a estar feliz. Es el momento de cambiar y decir, yo voy a estar feliz, porque en este pacto ahora yo no tengo que morir por el pecado. La deuda del pecado ya ha sido paga por Jesucristo. El libro de Hebreos, capítulo 10, verso 11 al 14, dice de la siguiente manera. Hebreos 10, 11 al 14. Hablando de este sacrificio perfecto. Y ciertamente todo sacerdote está de pie día tras día, ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Esto es lo que sucedía allá. Recuérdense un poquito de lo que sucedía en la tradición. La tradición decía que venía el sacerdote, necesitaba un corderito, lo amarraba, lo llevaba caminando con él, lo llevaba, lo preparaba, lo lavaba, lo cortaba, lo mataba, derramaba la sangre por el pecado. Pero ¿qué pasaba con eso? Al día siguiente, ¿qué había que hacer? Lo mismo, ¿verdad? Volvía a agarrar el otro corderito, caminar, lavarlo, limpiarlo, degollarlo, rociar la sangre. Todos los días había que hacer eso. Imagínate todo esto, todo el tiempo. Y que había un día al año que cuando iba a entrar al lugar santísimo, todo el mundo estaba pendiente porque podía quedar muerto. Ahora tenemos algo diferente. Mira lo que sigue diciendo aquí. Pero, ¿qué significa esa palabra pero? Está diciendo que lo que estaba anteriormente era algo, lo que dijo anteriormente era algo, pero lo que viene es totalmente opuesto a esto. Pero Él, Jesucristo, habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados para siempre. ¿Cuántos sacrificios ofreció Cristo? Uno solo. ¿Cuántos se necesitan? Uno solo. ¿Por cuántos pecados los hizo? ¿Y qué más dice allí? Para siempre. El sacrificio de Cristo es perfecto. Y mira lo que sigue diciendo. Se sentó a la diestra de Dios, esperando de ahí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. Amén. El sacrificio de Jesucristo es perfecto. Ese sacrificio ahora implica que mi sacrificio ahora no es por el pecado, es para caminar una vida en semejanza con el Señor. El Cordero de Dios fue molido por el pecado del mundo. Jesús fue el sacrificio final bajo el antiguo pacto, ofrecido por Caifás, el sumo sacerdote. ¿Se acuerdan qué dijo Caifás? Caifás dijo, es necesario, es preferible que muera un hombre que mueran muchos. Y decía que él estaba profetizando, dice la Biblia. Caifás no era muy bueno, pero Dios lo usó como profeta en ese momento. Por eso miren lo que dice 2 de Corintios. Está allí, busquen en 2 de Corintios, capítulo 5, verso 21. Segunda de Corintios 5, 21. Mira lo que dice. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado,
Vea bien esta estructura porque es interesante. Al que no conoció pecado, espera que lo consigan todos, porque es importante que usted vea este texto. Segunda de Corintios 5:21. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Fíjense esto, por nosotros no comete pecado, no está diciendo que comete pecado. ¿Qué es lo que está diciendo que es? ¿Lo convierte en qué? En pecado. Lo que está diciendo aquí la palabra es que nosotros somos pecadores y en nuestra naturaleza está el hacer pecado. Pero ahora Jesucristo toma toda esa naturaleza y la carga en él para que cuando el sacrificio se dé, el pecado pierda su poder. Para que nosotros, sigue diciendo el verso, fuésemos hechos, miren esto, justicia de Dios en él. No está diciendo que fuéramos hechos justificados, sino que somos hechos ¿qué? Justicia de Dios en él. Yo quiero que vea esto porque justificado quiere decir que alguien hizo algo y me justifica. Pero ahora está diciendo que yo soy justicia. ¿Qué quiere decir eso? Cuando llega una persona de autoridad a un sitio, ¿qué sucede? Por ejemplo, la gente está alborotada y llega un policía. Todo el mundo se queda quietecito, ¿verdad? Y si carga la pistola en la mano, ¿qué más? Todo el mundo, mejor ni me muevo. Hermanos, una de las cosas impresionantes es cuando tú eres la justicia. ¿Qué debe suceder cuando tú llegas? Traer justicia al lugar. Y muchas veces nosotros no entendemos, pero ahora Dios está cambiando mi naturaleza. Yo era pecado, yo era pecador, pero ahora soy justicia. Y cuando llego a un lugar y la injusticia está operando, yo me siento incómodo. Eso es lo que quiere decir esto. O sea, tú y yo no nos vamos a sentir cómodos con la injusticia. Y vamos a empezar, Señor, ¿cómo opera aquí? ¿O cómo opero? Y empieza uno a hacer declaraciones para que la justicia de Dios descienda. Y empieza uno a hacer acciones para que la justicia de Dios se ejecute. Entonces, segunda de Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Les leo otra versión del mismo verso. La versión de Dios habla hoy, dice así: Cristo no cometió pecado alguno, pero por causa nuestra Dios lo hizo pecado. ¿Les gusta más esto? Jesucristo no cometió pecado, pero por ti y por mí Dios lo hizo pecado para hacernos a nosotros justicia de Dios en Cristo. Quiere decir que está quitándonos a nosotros lo que teníamos y colocándonos lo que tenía Cristo. El sacrificio de Cristo está implicando, Él muere por mí y yo recibo lo que Él era. Él era justicia, ahora eso lo recibo yo. Yo era pecado y eso lo recibe Él. ¿Está entendiendo el intercambio que hay? Entonces, ¿qué es tú y yo somos ahora? Justicia de Dios en Cristo. El Cordero de Dios, por lo tanto, fue inmolado, o sea, quiere decir fue muerto, en la ceremonia del nuevo pacto para sellar este nuevo pacto de Dios. Y un segundo punto. No estoy viendo la hora, así que puedo seguir. ¿Se acuerda que le hablábamos que en el pacto habían ciertos símbolos? Y uno de ellos era el corte del pacto. Porque habían dos cabezas de pacto. Cuando yo hago un pacto, si yo hago un pacto con, vamos a ponerlo con una palabra que parezca, aunque no es exactamente la misma, pacto va mucho más allá. Si yo hago un contrato con Jesse, ¿cuántas personas hay en el contrato? Dos. Él es una cabeza, yo soy la otra cabeza. Así es con
con Jesucristo. Jesucristo está haciendo un pacto con la humanidad, pero las cabezas de pacto es el mismo. Jesucristo hombre y Jesucristo Dios. Él es las dos cabezas de pacto. Y miren esto. Jesús representa ambas cabezas de pacto. Él era 100% Dios y él era 100%, humano. Jesucristo fue la segunda persona de la Trinidad. Desciende como hombre y se convierte en el último Adán. Y se convierte en ese Adán que transforma y cambia las cosas. Jesús restaura la justicia al hombre delante de Dios. Miren lo que dice 1 Corintios capítulo 2, versos 6 al 8. 1 Corintios 2, versos 6 al 8. Voy a leerlo en gracias, hijo. En la versión internacional, NIV o NBI en español. Dice: me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Voy a decirles de nuevo dónde estoy. Estoy en 1 Corintios 2, 6 al 8. Me propuse más bien, estando entre ustedes, no saber de cosa alguna, excepto de Jesucristo y de este crucificado. Es más, me presenté ante ustedes con tanta debilidad que temblaba de miedo. Ser Pablo hablando, cosa que me parece que no es mucho Pablo, pero qué interesante como lo dice esta versión. No les hablé ni les prediqué con palabras sabias y elocuentes, sino con demostraciones del poder del Espíritu, para que la fe de ustedes no dependiera de la sabiduría humana, sino del poder de Dios. En cuanto hablamos con sabiduría entre los que han alcanzado la madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con los de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien exponiendo el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios ha destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haber entendido no habrían crucificado al Señor de la gloria. Estamos entonces hablando de que Jesucristo estaba allí representando al Dios completamente, 100% divino, pero estaba también representando al hombre. Y el hombre, porque no entendía este misterio de ser 100% hombre y 100% Dios, decide, no podemos con esto, y cumple y hace el ejecútese de la muerte de Cristo. La muerte de Cristo por eso se transforma en el pago por nuestros pecados. Nosotros no podíamos pagar esto, pero Jesucristo sí lo pudo pagar. Él era el Cordero perfecto. Amén. Voy a pasar un poquito más porque... Y viene entonces el gran intercambio. Fíjense esto. Cuando habían dos cabezas de pacto en un pacto de sangre, tenían que cambiarse capas. Las novias en general, cuando se van a casar, llevan una cola muy grande, ¿verdad? Y si son reinas y estas dos, la cola a veces, ellas entran y después de media hora es que va terminando el final, ¿verdad? Bien bonito todo esto. Pero, ¿de dónde viene esto? ¿Qué es esto? Cuando se hace un pacto, cada rey tenía una capa que implicaba o simbolizaba la autoridad que tiene. Y en el pacto ellos tenían que intercambiar sus capas, indicando que ahora la autoridad se combinaba y la autoridad que él tenía y que el otro tenía venían a ser combinadas y ahora la autoridad venía a ser por todos los territorios. Eso es lo que hablamos de entregar la capa.
También cada uno de ellos tenía un arma, muchas veces era una espada, y la espada que tenía una cabeza la entregaba a la otra, y la otra la entregaba a este, indicando: ahora tus armas y mis armas son las mismas, ya no somos, porque somos uno. Y de paso tenía que haber un regalo. Uno tenía que entregarle un regalo a aquel y aquel tenía que entregarle un regalo a este. Tenía que hacer algo importante. Por eso es que en el matrimonio es lo más parecido. Lo más parecido porque casi siempre es uno solo el que regala. Casi siempre, ¿verdad? En algunas culturas es la mujer, en otras culturas es el hombre, en algunas culturas es el papá, en otras culturas es la mamá. En otras culturas es el papá de la novia, en otras culturas es el papá del novio. Pero bueno, alguien da los regalos. Gloria a Dios por esto. Se ha ido cambiando un poquito, pero en el pacto todos tenían que dar un regalo. ¿Qué sucede en nuestro tiempo? Fíjense lo que pasa. Nosotros empezamos a recibir un montón de cosas de parte del Señor. En el libro de Isaías, capítulo 53, que si recordamos Aarón, el hijo menor el hijo menor, varón menor de Ami, lo recitó el domingo magistralmente, me impresionó cómo lo recitó. Y quiero que veamos este capítulo y el verso 5 específicamente, Isaías 53, 5. Dice así: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Miren lo que pasa. Jesucristo es herido por mis rebeliones. Una pregunta: ¿hay alguno de los que está aquí que nunca ha sido rebelde? Ay, ay, ay. ¿Quién de los jóvenes nunca aquí ha sido rebelde? Si le pregunto a los papás de Grace, me van a decir que Grace ha sido rebelde. ¿Ah? No, fíjense, ya está siendo rebelde. ¿Ah? Imagínense cómo la rebelión es un problema. Pero ¿qué es lo que está diciendo aquí la palabra? Que nosotros, aunque éramos rebeldes, Jesucristo es la solución a esto, y dice que Él fue herido por nuestras rebeliones. Dice, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. O sea, nosotros no podíamos tener paz, pero Él llevó el castigo para que nosotros ahora tengamos paz. Amén. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, el herido recibe una herida por nuestras rebeliones. Fíjense esto, el castigo realmente lo está llevando Él para que nosotros podamos recibir algo. Él fue molido por nuestros pecados. Las dos cosas que son nuestras, rebelión y pecado, los lleva Jesucristo el castigo. Herido y molido. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Nosotros no teníamos paz y Él lleva el castigo. Pero ahora llega esto. La llaga que Él tenía, ahora nosotros somos los que recibimos sanidad. Entonces muchos me dirán, pero ¿y qué pasó? Nosotros tenemos que ahora tomar todas estas cosas para nosotros. Están viendo que hay un intercambio completo en la cruz del Calvario. Por eso que la cruz implica un triunfo poderoso, porque el pecado tenía arropada y tomada nuestras vidas, pero ahora nosotros podemos declarar victoria. ¿Cómo decía Apocalipsis 12:11? Y nosotros le hemos vencido. ¿Por qué? Por medio de la sangre del Cordero. Por eso ve la claridad del pacto. El pacto de sangre con Jesucristo ahora me permite a mí verme vencedor sobre la rebelión, sobre el pecado y sobre la falta de paz, porque ahora la paz de Dios es sobre mi vida. Y nosotros venimos a recibir todos los atributos que tenía Jesucristo.
Ahí debió haber dicho amén. Lo vuelvo a repetir para que lo diga. Y nosotros ahora vamos a recibir todos los atributos de Jesucristo. Hay algunos que no me creen. Hay algunos que me están viendo con cara así de que ¿qué le pasó al pastor? Vaya a primera de Juan 4:17. Y con esto vamos a ir a la cena. Está interesante esta clase, ¿verdad? Voy a volver a leer en la versión internacional, la versión de Natalia. Dice así, primera de Juan 4:17. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio compadezcamos con toda confianza. Porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. En el amor no hay temor. ¿Cómo estamos viviendo en este mundo? ¿Cómo vivió quién? Jesús. ¿Cómo vivió Jesús? Entonces ya vimos una de las partes. Él se recibió su pecado para que nosotros recibamos ¿qué? Él se hizo pecado para que nosotros fuésemos ¿qué? Justicia. Y si usted se lleva esto y se lleva el hecho de Isaías 53:5, en el día de hoy hemos ganado. Estoy llevando una de las grandes intercambios del pacto. El gran intercambio de que Jesucristo fue el sacrificio perfecto. Ya yo no tengo que dar otro sacrificio. Mi sacrificio ahora es quiero vivir la vida que refleje la naturaleza de Dios todo el tiempo.